Bien- Bienvenidos a CryptoCarnes. Vamos a comenzar con el episodio número 35 de análisis técnico enfocado en tendencia. Comenzamos. Facebook, Twitter y Twitch. Como siempre, vamos a empezar nuestro análisis en lo que viene siendo Bitcoin. Recuerda que analizamos enfocados en las tendencias, ya que nadie te puede decir a ciencia cierta si va a subir o va a bajar. Solamente podemos analizar los datos históricos y basarnos en ellos para tratar de prevenir lo que sigue. Ahora bien, como dejamos en el último análisis hecho el día viernes pasado, de antemano una disculpa porque no pudimos hacer el análisis la noche del lunes y lo estamos haciendo ahorita en la madrugada del martes, pero sigue lo mismo, se sigue confirmando lo que te habíamos comentado y lo que te hemos comentado ya desde finales de noviembre. Recuerda, viene ese desencadenamiento hacia abajo de ese movimiento bajista confirmado, como lo habíamos dicho ya, con el cruce de la muerte, mucho antes de que lo vieras en otro canal, mucho antes de que lo vieras en cualquier spot o página de noticias de criptos. Te lo fuimos diciendo y te fuimos básicamente traduciendo todo este camino. Te comentamos del engaño que estaban haciendo aquí para dejarlo caer y te volvimos a comentar lo mismo aquí. Este pump fue más que nada un marketing completo por diferentes influencers que querían obviamente hacer pump en las criptos y era imposible hacerlo. Obviamente se llevaron una buena ganancia ellos y puedes ver, simplemente no aguantó más. ¿Qué pasa ahorita? Recuerda que lo hemos estado analizando con el movimiento anterior que pasó básicamente en abril y mayo del 2021. Son 95 días, tenemos 95 días igual marcados entre nuestras dos líneas verdes. Y bueno, ya falta poco obviamente para llegar a esa segunda línea. Y si sigue un mismo ritmo y margen que el anterior, a partir del día 96 podremos ver una composición más adecuada para comenzar una subida. Pero recuerda, debemos de guiarnos más que nada en nuestras cruces de EMAs. Los EMAs son siempre muy importantes y hay que estar al pendiente de cualquier movimiento que ellos hagan. La línea verde destaca el EMA de 50, recuerda bien eso. La línea rosa es nuestro EMA de 200 y son los dos EMAs que siempre te van a marcar el cruce de la muerte o el cruce dorado. Recuerda, en mayo pasado, o más bien junio pasado que fue el cruce, fue otro 25% hacia abajo que se fue lo que viene siendo la criptomoneda de Bitcoin para después poder volver a subir. Si nosotros vamos y marcamos los días que hay de distancia a nuestra línea de 95 días, vemos que son 32 días de diferencia. Podemos enfatizar con eso que si el cruce acaba de hacer, hay que contar 32 días para tener una media, simplemente por los movimientos, repito, históricos anteriores, de cuándo tendría un sostén para dirigirse hacia arriba. ¿Te das cuenta? 15 de febrero, nuestra línea está en el 14 de febrero, no se mueve realmente nada. ¿Qué es lo importante en las criptos? Ser muy paciente, no dejarte llevar obviamente por lo que están diciendo todos, sino al contrario, tú venir, acercarte a lo que viene siendo las listas y analizar. Es importante, recuerda, tener la información sobre los... Ahora, puedes ver aquí que tenemos las líneas moradas obviamente marcando lo que vienen siendo resistencias que todavía no son rotas al 100%. Recuerda que está una resistencia aquí muy fuerte, tú lo puedes ver con un movimiento semi horizontal en lo que viene siendo una resistencia a los 42.000 o 41.000 podríamos decir más bien dicho, 42.000, 41.200 tantos dólares. Todavía no puede caer hasta ahí, estamos obviamente esperando a que caiga y que siga hacia abajo. Recuerda que nosotros seguimos y hacemos hincapié a que debe de estar su bajón más bajo, perdón por la redundancia, en los $40,000 para
poder volver a subir. Si cae más de 40,000, es un regalo para todos. Hay que estar obviamente previstos a esto. Se vienen cosas importantes estas 2 semanas. Recuerda que el último día del mes básicamente son cuando los bitcoins expiran, los contratos expiran y mucho se mueve. Y comúnmente, inicio de año para lo que viene siendo las criptomonedas es algo bajo. Siempre ha sido así, para después empezar a crecer. Abril y mayo, meses de ganancia. Aquí lo tenemos básicamente. Y ahí viene otra respiración. Ahora, no olvides, hay que mirar siempre también a una macrovisión. ¿Qué quiero decir? Que en este caso podemos ver que ha estado ondulando entre los 30 y los 60. Seguramente pueda bajar otra vez a los 30 y a los 60 hasta que tarde o temprano tenga que romper, según nos va obviamente indicando nuestra EMA de 200. Date cuenta que el EMA de 200 te va marcando esa transición también hacia arriba. No va a ser tan súbita, porque obviamente el EMA de 200 va a reflejar lo mismo que reflejaron las EMAs anteriores, pero a un lapso de tiempo mucho más largo. ¿Qué quiere decir? Que básicamente podemos tomar el punto que tenemos aquí con el EMA de 200 y tal cual modificarlo como si estuviera en este lado. Quiere decir que vamos como en esta pendiente y el EMA de 200 también tarde o temprano tiene que bajar para dejar volver a subir el EMA de 50 y todas nuestras otras EMAs. ¿Okay? La recomendación ahorita, ten cuidado, repito, mucho cuidado con los influencers, mucho cuidado con la gente que nada más está para mover masas a cualquier tipo de proyecto. Analiza bien dónde metes tu dinero porque es totalmente tu dinero. Tú decides cómo lo vas a gastar, dónde vas a invertir y si lo pierdes es totalmente tu culpa. ¿Okay? Recuerda, no somos asesores financieros, solamente damos nuestra opinión personal. ¿Okay? Repito, no somos asesores financieros. Es nuestra opinión personal porque también nos gusta obviamente el mundo de las criptomonedas y te vamos indicando los momentos que estamos haciendo, los movimientos y lo que estamos esperando. Si llega a 40,000, recuerda que nosotros empezamos a meter más que nada ahí nuestros pedazos de pastel, tanto para Bitcoin, tanto para Ethereum y para todas las ofertas del mercado que siguen ahí vivas. ¿Ok? Pasemos a ver rápidamente las altcoins. Recuerda, Ethereum es una copia de lo que está pasando en Bitcoin. Igual intentaron pompearlo por medio de los NFTs. Tú tienes que ser un poco más inteligente que el ecosistema en el que se está moviendo, ver qué están diciendo los influencers y ir en contra de ellos. ¿Por qué? Porque ellos solamente tratan de mover el mercado a su favor y si tú entras en ese mercado vas a perder porque ellos te llevan adelantado más de 10 pasos. ¿Ok? Mucho cuidado, sobre todo con canales anglosajones y demás. Trata de hacer tu propio Dior. Recuerda, Dior es hacer tu propia investigación y tomar las decisiones personales y aceptar las consecuencias. En lo que viene siendo Ethereum, sí, igual. El movimiento es totalmente bajista. Obviamente hubo un movimiento horizontal. Volvimos a llegar a los 3.400, pero ahorita ya te lo está marcando con esta bajada que está con el Bitcoin. Vamos otra vez a 3.100. Seguramente llegaremos a los 2.900. Y si Bitcoin, repito, cae abajo de los 40,000, podremos ver a lo que viene siendo el Ethereum alrededor de los 2.700, que sería una magnífica entrada. Porque tú ya sabes que tiene que pasar en la siguiente subida y seguramente tocar los $5,000. ¿Cuándo va a pasar? Nadie lo sabe, todo es muy volátil, solamente hay que ser pacientes. La paciencia en las criptomonedas te lo da todo. BNB 466, ya lo habíamos hablado antes de esta pequeña subida. Repito, esta subida fue maquinada tal cual. No te confíes en estas subidas. Luego se ve que fue maquinada porque requerían obviamente de liquidez. Aquellos tomaron su liquidez y van todos para abajo tal cual. Ahora, BNB, tú sabes que es una moneda de utilidad. Se utiliza obviamente en la Binance Smart Chain, su propio blockchain, y todo el tiempo hay transacciones. ¿Qué es lo importante? BNB no ha alcanzado su alto máximo anterior, ni mucho menos lo ha roto. Por lo tanto, si vuelve a bajar a los 420, o como lo dijimos, si lo vemos en los 380, será un momento exacto de entrada, porque debe mínimo de volver a tocar este alto máximo de los 650 y obviamente ya es esperado que lo rompa y siga hasta los 700-750. Solana, tú lo sabes muy bien, lo hemos estado repitiendo, es su propia blockchain deflacionaria con grandes proyectos, mucha velocidad del ecosistema, pero atención, no es descentralizada. Recuerda que Solana es una blockchain centralizada. Para esa velocidad requieres obviamente de que esté centralizado. ¿Y qué te recomendamos? Igual, 138 es un precio muy barato.
Recuerda que he llegado a 250, pero si logramos ver Solana entre 110 y 100 dólares, no puedes pedir más porque ya sabes que te vas a llevar una muy buena ganancia en la siguiente subida. Fácil, rápido y sencillo, y obviamente ya sabes que en estos momentos todas estas criptomonedas tal cual son criptomonedas seguras. AVAX igual, te lo recomendamos en 64, está en 85. Y ojo, puede volver a bajar a los 80, a los 79 que vimos en la última bajada, porque tú ya sabes que puede llegar a 150 y que AVAX le viene pisando los talones a Solana con todo el desarrollo que trae. Recomendado al 100%. Gala en 30 centavos cuando ya entramos a lo que viene siendo lo blockchain gaming. Súper recomendado. Llegado a 80 centavos, muchos proyectos, pero obviamente depende de lo que está pasando en Ethereum. Cuando ya salga Gala Chain, ahí prepárate, se va a empezar a despegar y mover como su propio blockchain por lo que ellos son y por lo que ellos construyen. OMI.007 se ha mantenido con este bajón, pero seguramente veremos .006. No aguanta mucho OMI todo este movimiento y expectativas. ADA 1.52, un poco de incremento. TOT 24 dólares, súper barato. Recuerda que están las parachain. BET 7 centavos, ha llegado básicamente a 26 centavos. Chiles 25 centavos, ha tocado los 80. Todo está en oferta. Recuerda, cuando tú ves en rojo, la regla es: veo en rojo porque voy a comprar. Y cuando veo verde, saco solamente ganancias. Si tú estás comprando cuando está en verde, hay que cambiar la perspectiva, hay que cambiar el chip porque lo estás haciendo literalmente mal. ¿Ok? Entonces está en rojo, compro en rojo y oportunidades hay bastas. AX de Axie 73 centavos y recuerda, ha llegado a tocar los 160 dólares y viene Axie con la versión 2. Ya presentó un trailer obviamente en 3D de lo que viene en un futuro. Muy bien. Block 3 centavos, una super oferta. Recuerda que Block ha llegado a valer, aquí lo tienes básicamente, 18 centavos, si no es que un poco más, 18 centavos tal cual, 3 centavos, 3 por 6, 18, básicamente te llevarías un 6X. SLP, ya sabes, ahorita no hay mucha confianza porque recuerda que el SLP no es importante para Axie Infinity, es solamente es importante para la gente que no entiende la economía ni cómo debe de funcionar dentro de la blockchain gaming. Sandbox obviamente ha bajado, pero es un metaverso y Sandbox tiene mucho por construir. 4 dólares a lo mejor te parece un poco caro, pero aguanta un poco a que llegue a lo mejor a 3 y ahí puedes entrar a un muy buen ritmo. PEER, metaverso recomendado. Recuerda, ya ha alcanzado realmente números muy altos. Déjame ponértelos aquí. Cambio la visión a lo que viene siendo días. Y vas a poder ver esto. PEER ha llegado básicamente a los 45, 48 dólares y ahorita está en 13. Oferta, super oferta, porque el metaverso de PEER, de Vulcanverse, es muy grande. ¿Ok? Finalmente, como siempre, vamos a revisar lo que viene siendo la Launchpad. Recuerda que te recomendamos siempre 3. Uno viene siendo tal cual Engine Starter, que ahorita básicamente está a muy buen precio, 6 centavos. Engine Starter, recuerda que está manejando directamente en la Binance Smart Chain, está en crecimiento, los proyectos son de medio pero para abajo, no son proyectos en su totalidad buenos, pero como Launchpad para blockchain gaming sirve tal cual muy bien, solamente hay que ser pacientes. Game Starter en $1 ha llegado a 3.5 dólares y trae mejores proyectos que Engine Starter, uno de ellos Project Seed, y bueno, ha llegado a 3.50, entonces hay una muy buena oportunidad ahorita que está todo en oferta, te repito. Finalmente, S-Fund otra vez bajo a 7.84, seguramente lo podremos ver a 7 dólares tal cual, o sea 7 dólares pelones, o a lo mejor en 6, y sería una muy buena entrada. Si nos llega un invierno mucho más fuerte, porque ya estamos en un momento bajista, y podemos ver S-Fund en 3 dólares, ni lo pienses más. Ese es el momento para entrar a S-Fund por los proyectos que maneja. ¿Ok? Finalmente, recuerda que siempre recomendamos UFO, un metaverso que está en crecimiento, pero depende obviamente del valor de Ethereum. Y también te recomendamos, como ya lo hicimos, Chiliz, el proyecto número 1, lo que viene siendo deportes en todo el mundo. Fútbol americano, Fórmula 1, simplemente tienes que checarlo. ¿Ok? Pues regresando a Bitcoin para cerrar lo que viene siendo nuestra sesión del día de hoy. No te confíes en los movimientos que pasa con el Bitcoin, no te confíes en las pequeñas subidas. Recuerda que las ballenas manipulan obviamente el dinero y los influencers de ahorita que están muy asediados, están tratando de controlar el mercado
con cualquier cosa que le sale de la boca. Entonces ten mucho cuidado, analízalo con tus propios ojos, checa la línea SEMA, fíjate cómo se mueve la línea de 7, la línea de 20, los resultados anteriores históricos y trata de analizar lo más que se pueda con esos datos, ¿ok? Sin más, ya sabes, te deseamos un excelente día, tarde o noche, que tengas un excelente martes y bueno, ya sabes, nos vemos en la carnita asada.